Buenas tardes, ¿cómo están? Hoy tenemos un conversatorio de los miércoles muy especial, ya que vamos a hacer tres. Se nos va a unir a María Alonso y a mí. Hola Flor, cuántos corazones, mi amor. ¿Se nota el filtrillo? Oh, se fue el filtrillo. Buenas, buenas. Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bueno, aquí ya noches, pero muy, muy bonitas. Ana, he de decirte que hay bien, ya llega Analía, que las promesas se cumplen. ¿Y te acuerdas cuando hicimos la línea de la vida, que te dije que iba a hacer una línea de la vida? Pues Sí. utilicé la línea de la vida, no en la forma que tenía prevista, pero sí la utilicé para encontrar esos recursos y a la gente le gustó mucho. Muy Sigo bueno. dándole vueltas a cómo mejorarlo y cómo darle fuerza. Así Bueno, me que, bueno, alegro. Excelente, excelente. Es una gran herramienta, ¿eh? Ahí sube Analía. Le contamos a la gente que hoy somos tres. Analía, bienvenida. Muchas ¿Cómo gracias. estás? ¿Cómo estás, hermosa? bienvenida. Emocionada, emocionada con este encuentro. Qué bueno, qué lindo, me encanta. Las dos están en España, les cuento a la gente. Hay una, a ver, vos estás moviendo ahí está. Estás moviendo la cámara por alguna razón, Analía, ahí está. Estoy Listo. tratando de Eh, colocarla. ok, ok. Eh, bueno, María, ¿te gustaría presentar a Analía? O que Bueno, Analía pues se presente, o que Analía se presente, como ustedes quieran. déjame dar la entrada. Analía para mí es una compañera de viaje. Nos iniciamos en el mundo del coaching juntas y después estuvimos un tiempo separadas, pero luego la vida nos volvió a juntar a través de la asociación de coaching que yo presido y que Analía me acompaña como tesorera en la junta directiva. Compartimos muchos momentos y sabes que cuando los momentos son difíciles, pues al final se crean vínculos muy fuertes o mucho más fuertes. Y la elegí para hablar con nosotros del tema de la soledad, por eso te la propuse, ¿no? Porque nosotros hemos vivido algunos momentos de soledad en los que es importante sentirte acompañado, sentirte apoyado por otra persona y los hemos vivido en primera línea, entonces quería traerla aquí. Aparte, Analía también es argentina de nacimiento, ¿no? Y, bueno, a mí eso me parece también súper bonito el podernos unir más allá de cualquier espacio físico en el que nosotros estemos. Analía es una gran profesional, trabaja el coaching holístico, eh, mezcla muy bien el coaching y la naturaleza, está muy conectada con la naturaleza, tiene un programa que es Coaching y Naturaleza, en el que yo tengo el honor de participar en una pequeña parte. Y, y bueno, yo creo que es una mujer a la que animo a que sigan en las redes sociales porque tiene mucho que aportar, hace cumbres muy, muy interesantes con personas muy, muy interesantes, que tienen mucho que decir, que dan diferentes puntos de vista, que puede que un punto de vista no te guste, pero quédate con lo que te guste y el resto sácalo fuera y no te quedes enganchado a ello. De todas las formas, Analía, también te doy la oportunidad de que seas tú quien te presentes si consideras que algo ha quedado en el aire. Pues María, de verdad me está sacando los colores. Eh, una de las cualidades que tiene que tener un coach es el danzar con el momento y mantenerse centrado, pase lo que pase, y me has puesto a prueba con esa presentación. Así que gracias, María, gracias por tus palabras, gracias por todo el camino recorrido. Es verdad que ha habido un momento que hemos hecho piña, ¿no? Hemos hecho compañía una de la otra, apoyándonos en momentos complicados, eh, sacando toda nuestra profesionalidad, nuestra creatividad,
acompañándonos en decisiones complicadas, en situaciones que parecían como un callejón sin salida y donde realmente el estar juntas, el poner la creatividad, la profesionalidad al servicio de un objetivo en común, hizo que pudiéramos sortear todas las pruebas que nos llegaban. Así que es verdad que eso nos unió más. Y bueno, estoy encantada de estar aquí. Ana, encantada de conocerte. Os había escuchado en varios conversatorios que vais teniendo y bueno, me siento honrada de la invitación y de poder estar aquí. Gracias, Analía, gracias. Igualmente, igualmente, realmente. Eh, María, ¿vas a decir algo? Perdón, te interrumpí. Sí, yo te iba a decir, Ana, sin más preámbulo, vamos a ello. Y te iba a pedir que me dejes hoy hacer a mí la entradilla, ¿vale? Porque quiero compartir con las personas que están con nosotros una reflexión que hizo mi hija al oírnos hablar del tema de hoy, ¿no? Que era la soledad. Y me dijo, mamá, mi hija tiene 9 años, y me dijo, mamá, ¿quieres escuchar lo que yo pienso de esto? Y pues dije, claro, por supuesto que quiero escucharte, aunque os voy a ser sincera, digo, a ver qué me cuenta, ¿no? Pero como minusvalorándola, y te das cuenta que los niños tienen muchísima información y muchísima sensibilidad. Y quiero aprovechar para deciros, me dice, mamá, lo tienes que decir que lo he dicho yo, si lo dices, porque yo le pedí permiso, dice, pero tienes que decir que lo he dicho yo. Digo, por supuesto, no me voy a atribuir nada que no sea mío. Y todo eso habla mucho ya de muchas cosas, ¿vale? Pero ella me decía, mamá, la soledad, dice, es como un agujero negro que uno tiene en el estómago por el que se va colando todo, se cuela lo bueno, se cuela lo malo, las cosas, la alegría, la energía de vivir, la vitalidad, decía ella, a mí esas palabras me han dejado loca, ¿no? Se van colando y se meten en esa oscuridad y cada vez esa oscuridad se va haciendo más grande. Incluso también lo que sucede a veces es que en esa oscuridad entran tus poquitas fuerzas para salir de ella y las engulle y se las come. Y entonces, claro, te pones muy triste. Me decía, dice, pero hay otra soledad. Dice, y es la soledad de la persona que quiere estar sola y que le gusta estar sola. Y esa persona hay que dejarle que esté sola. Entonces, fijaros qué bonita reflexión me trae, ¿no? Y esto me hizo pensar que la soledad es una emoción muy, muy personal, como todas las emociones, ¿no? Pero que tiene como dos vertientes, ¿no? Tiene la vertiente deseada y la vertiente no deseada. Y dependiendo de cómo gestionemos y cómo recibamos esa soledad, nos va a encaminar hacia una sensación agradable o desagradable. ¿Vale? Así que, bueno, ahí os lo dejo para que vosotros también podáis compartir sobre este tema. Incluso las personas que nos están escuchando puedan escribir algo y lo podamos compartir también. Permiso, entro con otra reflexión, porque me puse, a mí que me gustan las definiciones, María lo sabe muy bien, me puse bueno, algo tenía en mi cabeza y me puse a investigar más. Y justo ayer también escuchaba un vivo de un psiquiatra amigo mío, que justo también hablaba de la soledad. Y me puse a escucharlo, y disiento con él, ¿no? Y en parte disiento contigo también, María. Porque decía él, la soledad es un sentimiento muy estudiado, y yo, en mi posteo, ustedes lo han leído, no pongo que la soledad es un sentimiento. La soledad es un estado, ni siquiera un estado de ánimo, un estado en el que se encuentra la persona. Porque inmediatamente, si yo le pregunto a la gente que está escuchando en este momento, si yo hablo del sentimiento de soledad, inmediatamente me van a decir, si yo pregunto, ¿cómo es ese sentimiento de soledad? Triste. Inmediatamente lo van a ligar con la tristeza o la angustia. Mira, tu hija lo primero que hizo fue unirlo a un agujero negro, a un agujero por el que se va todo. Bueno, la soledad en sí misma no es un sentimiento, no es tampoco una emoción, María. Una emoción es la angustia o es la alegría que
digamos, tiene su expresión mayor en el sentimiento. Por ejemplo, de la alegría a la felicidad, o de la bronca al odio, o de la tristeza a la melancolía o la depresión como sentimiento. ¿Y la soledad? ¿Cuál sería la emoción? La emoción se la ponemos nosotros. Puede ser alegría o puede ser tristeza. Entonces tenemos ahí, sí, María, las dos vertientes. La soledad como tristeza y la soledad como felicidad, como bienestar. Y también mi amigo decía una cosa que es muy importante, que eso acuerdo con él plenamente, que a veces puede haber una falsa sensación de felicidad en esa tristeza. Esa persona que en realidad lo que puede estarle pasando es que tiene miedo a los compromisos, tiene miedos, ¿verdad? Tiene miedo de involucrarse, por miedo a volver a sentir tristeza o a sentir tristeza. Es como no quiero comprar un perrito porque se me murió mi perrito, entonces no quiero volver a pasar por esa tristeza inmensa. Eso es muy común. Bueno, acá pasaría lo mismo. No quiero volver a formar una pareja porque me fue tan mal con la que tuve que no quiero pasar por lo mismo. Entonces se encuentra en un estado de soledad falsamente tranquila o falsamente feliz, cuando en realidad lo que quiere es estar en pareja. Y hablo de pareja, ¿cierto? Pero está la soledad electiva, que puede ser muy feliz cuando nosotros vivimos bien con nosotras mismas. Entonces, ese empoderamiento de la soledad es a lo que me gustaría ir, porque hay mucha gente que está sola, que se ha quedado sola, porque han muerto sus familiares, o ha muerto su pareja, o se han separado, o tienen el nido vacío, como yo, que en mi caso que tengo el nido vacío, pero no estoy triste, estoy bien. ¿Por qué? Porque me llevo bien conmigo, ¿sí? Entonces, ese punto, nosotros como coaches, ese es el punto que nosotros podemos trabajar infinitamente con un coach. La persona que viene y dice, no estoy feliz conmigo misma. Tenemos no les digo, para que esa persona trabaje un montón con nosotras. ¿Me hago entender lo que quiero decir? Porque dije un montón de conceptos. Por favor, interactuemos. ¿Qué opinan ustedes? Yo, Analí. a medida que ibas hablando, me iba un pasito antes de ver qué emoción y qué sentimiento me genera ese estado de soledad. Si fuera con un coachí que estuviera trabajando sobre esto en sesión, mm, buscaría qué parte es real y qué parte es imaginada o ficticia, ¿no? Porque hay una parte que puede ser real, como la que acabas de decir, nido vacío. Mis hijos volaron de casa, ¿no? O sea, se independizaron y me quedé sola. Y es una realidad, estoy viviendo sola. Y luego también puede ser que estoy viviendo, voy a tomar otra vez el ejemplo del hogar, de la casa donde vivo, y sin embargo en esta casa convivo con otras personas. Hay otras personas viviendo, o sea que físicamente no estoy sola, pero hay un sentimiento de soledad. Ahí sí, ¿no? Ahí sí hay, el estado no estoy viviendo sola, no es como en el nido vacío, pero sí hay una forma Angustia. de vivirlo, una forma de experimentarlo, que aunque esté compartiendo el espacio, el hábitat con otras personas, yo no me siento acompañada, ¿no? Entonces, primero habría que ver qué parte de esa sensación, de esa experiencia de soledad, viene de una realidad concreta. Luego veremos qué emoción y sentimiento te genera, ¿no? Eso, pero viene de una realidad concreta, no, y ahí siento que hay caminos diferentes para el trabajo, ¿no? Perfecto, Yo, María. fijaros que la pregunta es que yo trataría con ese cliente que llega a mí es qué es lo que está sucediendo, ¿no? Descríbeme la situación y qué es para ti esa soledad. Porque ahí es donde empezamos a confrontar a la persona con el sentimiento, el estado, con lo que es la soledad y por qué siente que está solo, ¿no? Puedes sentir que estás solo
porque tus valores no están alineados con los de la persona que vives. Por ejemplo. Entonces, puede ser que no te sientas apoyado en tu vida, puede ser que sientas que vas en dirección contraria a la otra persona, puede ser que tengas mucho trabajo, nadie te apoya, o sea, y estés tan desbordado que dirías, wow, qué bien si alguien estuviera conmigo, porque la soledad no solo es un tema de pareja, sino es un tema de diferentes situaciones. Yo puedo estar solo porque no tengo amigos o porque no me entiendo con mis amigos o porque mi mentalidad ha cambiado y mis amigos de antes ya no me entienden. Y entonces me encuentro en un momento en el que digo, no sé hacia dónde voy en mi vida. O ellos han cambiado también, o sea, quiere decir que pueden darse muchas circunstancias. Entonces, para mí, en un proceso de coaching es súper importante el poder clarificar por qué estoy diciendo eso, ¿no? ¿Por qué estoy diciendo, vengo a trabajar contigo la soledad? O porque en un momento determinado, en este proceso de coaching, surge el tema de la soledad. Yo creo que la soledad, cuando la soledad duele, porque para mí, yo hay momentos en los que tengo soledad, deseo soledad y disfruto de ese momento de estar solo en el que soy capaz de hacer muchísimas cosas y me viene bien esa soledad, ese pensar, ese poder escribir. Como yo digo muchas veces, es escuchar los pensamientos, que muchas veces ni los escuchamos por el ruido que hay a nuestro alrededor, ¿no? Pero cuando me duele, ahí es cuando tengo que empezar a mirar qué es lo que hay y cuánto difiere mi realidad de mi expectativa. Yo creo que cuando difiere es porque hay una expectativa que no se está cumpliendo y ahí es donde tengo que empezar a ajustar lo que ocurre a mi alrededor. Bien, sí, perfecto, porque hemos planteado la frase a la que hemos llegado para charlar hoy como una situación de soledad triste. Esa es la soledad que hemos planteado en nuestra frase de hoy, ¿no? Que muchos me han preguntado, Ana, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? No, es una frase nomás para el conversatorio. Dice, ¿qué te pasa? No me pasa nada. Pero no, la frase es muy clara, habla de tristeza. Estoy cansada de estar sola, o estoy cansado de estar solo. Sí, María. ¿Te acuerdas, Ana, cuando nos poníamos tú y yo a diseñar los distintos temas y yo te decía una frase y me decías, ¿pero por qué? Digo, no, que es una frase, porque claro, estamos tan acostumbrados a querer echar una mano a algunas personas que cuando nos dicen, estoy cansada de estar sola, ¿pero qué te pasa? ¿Te acuerdas que nos pasaba diciéndonoslo? Y esto es una realidad. Hoy tengo una mosca, así que si de vez en cuando veis que hago así o se posa. Hay eco, María. Hay eco. No sé quién de las dos tiene eco, o yo no siento el eco, pero me parece que se escucha mi voz con un eco. Sí, Analía, te cuento, porque estábamos diseñando a ver los próximos miércoles, y ella por ahí en un momento dado bajó la vista y dijo, ay, estoy tan triste. Ay, ¿qué te pasa, María? Le dije, no me pasa nada, me dice, estamos pensando en frases. Y bueno, nos dio mucha gracia realmente, es buena actriz esta mujer. Bueno, ¿en qué estábamos? Estábamos en que la frase, estoy cansada o cansado de estar sola o solo, nos lleva a este lugar de tristeza. Como insisto, es un estado, en muchos lados he leído como estado de ánimo, la soledad. Y sí, está más cerca de lo que pienso, definirla como un estado de ánimo. ¿Y cuál es el ánimo? ¿El ánimo es triste o el ánimo es alegre? Entonces, a esa persona que nos dice, estoy cansado de estar sola o solo, hay que preguntarle qué significa estar solo. Y como dice María, clarificar como hacemos con todas las palabras que nos llegan del coachee o del cliente. ¿A qué entendés por sola? ¿Qué entendés por sola? Y ver a qué se está refiriendo. Si se siente sola porque se levanta a la mañana y no tiene
nada importante o productivo para hacer y eso lo define como soledad, o de pronto no tiene nada a nadie con quien compartir y eso lo refiere como soledad, o va al trabajo y en el trabajo es una persona que es muy introvertida y nadie le lleva mucho el apunte, o no sé, ella, la persona, no se involucra con el resto y a eso le llama soledad. Entonces, ahí vamos viendo que hay muchas características de esta persona que son importantes que ella trabaje, que esa persona trabaje, ya sea el ser muy introvertida, miren las acciones que esa persona puede llegar a hacer en un proceso de coaching para ir acercándose, según su definición, a lo que está deseando cambiar, ya sea su actitud frente a los amigos, su actitud frente al jefe o a sus compañeros de trabajo. Hablábamos otros días, Analía, de la soledad profesional, de la soledad en el trabajo, cuando está aislada la persona sin equipo de trabajo. Analía, ¿querrías contarnos un poco más sobre eso? Sí, justamente cuando planteabais el tema de la soledad, incluso veía las imágenes que tú habías creado en relación a ella, sugiriendo esto, ¿no? De que no tiene por qué ser solo una connotación triste. Lo que pasa es que cuando llega a la consulta o llega a nuestro despacho este tema, suele ser porque hay una connotación triste, ¿no? De la soledad en Claro. cuanto al peso o algo que necesito cambiar, ¿no? Y entonces yo os comentaba cuando estábamos preparando este conversatorio justamente que también está esta vertiente de ahora que estamos en este cambio tan profundo de la forma en que llevamos adelante nuestras tareas, donde se ha dificultado un poquito poder hacer estas sesiones presenciales y estamos detrás de una pantalla durante mucho tiempo. Incluso lo que decía María, ¿no? En la elaboración de las cumbres o de estos proyectos en los que yo he estado trabajando también últimamente, a veces sí que aflora esto de somos un poco islas, ¿no? Cada uno tratando de encontrar su nicho, su espacio, su lugar. Y bueno, pues esa necesidad profesional, también a nivel profesional, de encontrarnos, de unirnos, de hacer un poquito de fuerza, de hacer compañerismo, porque es compleja la fórmula que se está planteando ahora y llegar a todo es complicado. Es decir, ya solo la preparación de un conversatorio como este, con todo lo que implica, ya tiene su dificultad y está bueno que esté compartido, ¿no? Que se vaya, ya solo a la hora de lo que decías, ¿no? De vamos a tirar frases que podemos conversar sobre ellas, ¿no? Y dos cabezas piensan más que una. Y entonces, cuando todo recae sobre una única persona, sobre todo en tareas como pueden ser las cumbres que tienen tanto trabajo detrás, pues a veces se echa de menos equipo. Claro. Hay una frase que dice, si quieres llegar rápido, vete solo, pero si quieres llegar lejos, ve acompañado, ¿no? Y bueno, pues cuál es el objetivo, la perspectiva, ¿no? Hacia donde uno está mirando. Y cuando hablabais hace un momento de ver cuál es la situación, me parece que es muy importante conocer el contexto, porque hay veces que existe lo que llamamos en PNL las generalizaciones, y es así que hacen muchísimo daño, porque muchas veces estamos hablando de soledad, me siento solo, siempre estoy solo, siempre, y entonces, bueno, cuéntame situaciones, y no, y el siempre es muy difícil que se cumpla. Entonces, Totalmente. salir de las generalizaciones y darse cuenta como sí hay apoyos, por ejemplo, en el último ejemplo de la cumbre que acabo de realizar, que bueno, pues había situaciones en las que sí es verdad que me tocaba la tarea a llevarla por mí misma, ¿no? Pero tenía alrededor personas que estaban pendientes de mí, apoyándome, acompañándome, preguntándome, María, una de ellas, ¿no? Así que, bueno, pues no es verdad. Es muy difícil que el ser humano esté solo por completo. Seguro Quizás que Yo no. quiero,
lanzaros algo a las dos, a ver qué opináis sobre ello, porque yo creo que cuando hay soledad hay falta de comunicación. Yo creo que hay una relación bastante directa. Es ese no saber pedir, tener miedo a pedir, tener miedo a perder, haber perdido algo y tener miedo a aceptarlo. Yo creo que hay mucho detrás de la soledad, de esa soledad que no gusta, estoy hablando, ¿eh? Es decir, cuando Analía y yo tuvimos el tema de la asociación, Analía y yo nos comunicábamos muchísimo y nos apoyábamos. Entonces, aunque había soledad, sí que había una piña y pudimos construir algo, ¿no? Yo creo que la confianza con las personas se construye poco a poco y se construye a la hora de pedir. Yo recuerdo en los cursos que hemos hecho algunas veces para parejas o temas de comunicación, pero sobre todo en el de parejas, decimos lo de cuando se da esta situación, me siento de tal manera, ¿te importaría esta otra cosa? ¿No? Transmitir los mensajes con asertividad. Yo creo que tenemos miedo a pedir realmente. Entonces, cuando me siento solo, tengo miedo a llamar a alguien y decirle, ¿tienes un minuto para escucharme? ¿Tienes un minuto para un café conmigo? Y yo creo que hay que romper esa barrera desde ese punto de vista. Y esto es un poco desde el punto de vista práctico. En cuanto terminemos la ronda, vamos a por las herramientas que utilizaríamos, ¿os parece? Sí, perfecto. Hay una cosa que me gustaría agregar. Sí, hay una relación entre la soledad y la comunicación. Entre la comunicación, digamos que la comunicación está relacionada con muchas cosas, a la inversa, digamos, todo es comunicación. Todo es comunicación y todo es confianza. O sea, construir la confianza con el otro no es tarea fácil. Y a partir de ahí se puede salir de un estado de soledad no deseada cuando se construye la confianza a partir de la comunicación. Entonces, esos dos ejes están plenamente desarrollados, pero si analizamos la comunicación y la confianza, están siempre. Y por el otro lado, dos cosas más, permítanme decirles. Una es que en esta pandemia hemos tenido una pandemia de soledad, de la mala, y algunas de la buena también, porque mucha gente que de pronto se vio trabajando desde su casa, haciendo home office, y feliz de la vida de no tener que salir y disfrutar del tiempo como a la persona querido, y andar en pijamas y salir en Zoom en pijamas y olvidarse de dejar la cámara prendida, y esos accidentes que han ocurrido y hemos visto tantas veces, tantos accidentes, pero feliz de la vida de estar en la casa la persona sola, ¿sí? Y en otros casos no fue tan feliz, de gente que se encontraba con esa claustrofobia. Mucha gente la ha vivido como claustrofobizante a ese tener que quedarse en la casa. Y no ha sido una soledad bienvenida, porque esa persona de pronto se basaba en el trabajo para socializar, o una persona 100% sociable que vive sola, pero socializa afuera. De pronto esta persona se queda sola consigo misma, y ese es el tema que hay que tratar, porque la persona está triste o mal cuando está sola. ¿Por qué cosas los demás tienen que darle para que ella se sienta bien, para que esa persona, me refiero, se sienta bien, y que ella sola no lo puede obtener de sí misma? Parece un trabalengua, pero ustedes me entienden lo que quiero decir. ¿Cuáles son las cosas que los demás le deben aportar para que esa persona se sienta bien, que ella misma no puede dárselo a sí misma? Y por el otro lado, finalmente, y vamos a las herramientas, otra vez la deconstrucción de la frase. Deconstruyamos la soledad como algo triste. La saquemos. Sin duda, las personas que van a consulta psicológica o coaching es porque esa soledad les está haciendo ruido. No, una persona que se siente bien estando sola no va a ir a la consulta por ese tema, va a ir por otro tema, pero no por la soledad, porque está bien consigo misma. Pero si la está pasando mal,
va a ir a una consulta terapéutica o una consulta con nosotros, ¿se entiende? Pero de construir, ojo, la soledad puede llegar a ser muy buena si aprovechas todos los recursos que tenés. Y ahí vamos con, María, las herramientas para que esa persona pueda llegar a sentirse bien consigo misma con sus propios recursos. ¿Voy yo? Vaya. Vale. Bueno, a mí en estas situaciones, una de las herramientas que me gusta mucho es la lluvia de perspectivas. Es decir, ver esa soledad desapegadamente desde distintos enfoques. ¿Por qué? Porque le ayuda a la persona a salir de donde está. Si bien es cierto, cuando estabas hablando, Ana, me doy cuenta y quiero puntualizar que a veces hay personas que lo que les sucede es que necesitan un espacio de soledad. Cuando hay una pérdida, una tristeza muy grande, necesitas un espacio de soledad para reconstruirte, ¿no? Y en ese espacio de soledad que no es deseada, que tampoco es agradable, sí es necesaria. ¿Vale? Ahí podemos aportar desde las sesiones de coaching ese calor de sostener a la persona en ese momento que es francamente difícil poder estar ahí. No sé si soy yo la que estoy haciendo ruido, porque me callo y dejo de hacerlo. No sé qué puedo hacer. Nada, no importa. Yo escucho bien. No, se escucha bien, pero hay eco. Sí. Hay como un ruido. ¿Tenés dos parlantes abiertos? No, solo tengo uno. ¿La compu y el celular? No. A mí me pasó una vez en un vivo, que no era... Pero bueno, vos te escuchás cuando hablas, te estás escuchando. Viene el eco. Sí. Me empieza a escuchar ahora. Pero bueno, yo os transmito eso. Vamos a cerrar, a tratar de ir cerrando cómo la gente puede ir viendo o saliendo de esos estados en el que se está preguntando cómo es mi tristeza, qué es lo que yo entiendo por estar triste y cómo me gustaría estar, qué es el sentimiento, dónde estoy y dónde quiero llegar y qué puedo solventar. Bien. Bueno, si queréis, sigo yo. Sí, Para mí hay dos herramientas que quiero aportar. Una, trabajar sobre las generalizaciones creo que es fundamental, porque si trabajamos con el lenguaje y analizamos cómo nos estamos comunicando y poder limar o pulir esa forma de comunicación, ahí creo que encontraremos muchas claves. Entonces, quitar cuando estoy haciendo generalizaciones en mi discurso es muy importante y muy sanador. Y luego, volviendo un poquito a lo que es mi pasión, que es la naturaleza, para mí la naturaleza es pura medicina, es la gran sanadora. Entonces, si la soledad es una creación de mi mente y yo estoy muy triste y con un ánimo muy bajo y no es una realidad, porque cuando lo analizamos vemos que estoy rodeada de gente y demás, el encuentro con la naturaleza me va a limpiar de esas improntas que me están llevando a tener ese sentimiento más allá de todo lo que en la sesión podamos trabajar, eh, quitar improntas, limpiar, resignificar y demás. Y si es verdad que estoy viviendo sola y tengo una situación como puede ser la angustia o la tristeza o el dolor por el nido vacío, como por ejemplo es el caso que pusimos al principio, en la naturaleza está la gran compañía. Ahí es donde puedo elevar mi sistema energético, ahí es donde puedo tener encuentros conmigo misma y poder encontrar la conciliación con mi propia compañía. Y a partir de ahí, desde ese estado que me aporta la naturaleza, que es ese estado de felicidad, ese estado de plenitud, ese estado de
de oxigenación, de apertura de perspectivas, desde ese nuevo estado de energía, en ese nuevo estado de ser y estar, ese nuevo estado de conciencia, es donde puedo trabajar en un cambio de ese sentimiento. Qué Y lindo, Analia, me encantó. Hermoso. Y recién dijiste algo que lo dijiste con otro nombre, pero lo traigo porque no lo habíamos mencionado antes con respecto a la soledad, que son las creencias que las personas tienen con relación a estar sola. No puedo estar sola, necesito un hombre, ese es el mandato. Mi mamá siempre me dijo de que yo tengo que estar con un hombre, porque yo sola no voy a poder. Esa es una creencia. María, ¿te preocupaste? ¿Te la creíste, María? No, 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 estaba mirando y a ver si soy capaz de arreglar algo. Bueno, pero eso es una creencia, una cosa que se escucha cada vez menos, por suerte, cada vez menos, porque bueno, la generación ahora de mujeres estamos más empoderadas que nunca, pero de todas formas, trabajamos con gente mayor también, y esa gente mayor, las mujeres fundamentalmente, esa mosca te está molestando mal, María. Las mujeres que son las que se quedan solas más rápido que los hombres, acordemos que los hombres mueren antes, perdón los hombres que nos escuchan, pero es una realidad, las mujeres vivimos más, estadísticamente estoy hablando, no es mi culpa, y vamos a trabajar con personas que, mujeres que están acostumbradas, grandes, que están acostumbradas a estar con su pareja, su pareja masculina, su hombre de toda la vida, porque no, más común, lo más, digamos, no puede ser una mujer también, pero se ha quedado sola y se encuentra en ese estado de tristeza, en soledad. Entonces nos vamos a topar de pronto, ojalá que venga a nosotras, ojalá, porque qué gusto nos daría de empoderar a esa persona que después de tantos años ha vivido con una creencia así, ¿no es cierto? A mí me daría una felicidad enorme que esa persona pueda empoderarse, no sé ustedes, pero esos logros me generan una enorme felicidad. Otra cosa que os traigo, según estabas hablando, con respecto al tema de la soledad, las fidelidades familiares. Ah, ¿Qué os parece? ¿Qué podemos hablar de ese tema? De cómo la fidelidad familiar, es decir, si he perdido a un ser querido, no me puedo permitir estar contento. Perfecto. Si he perdido, o sea, por un lado, o por otro lado, si mi propósito de vida estaba, o sea, o mi vida estaba unida a una persona y de repente no está, no, es como que tengo que seguir ese camino que habla de creencias, pero también hay otro camino que habla de fidelidades familiares. No puedo ser más feliz que lo que se ha sido en mi familia. Claro, claro. No, que ahí bueno, la María puede, Analia. no, Analia. arrancaste, dale, Ana. Bueno, quería decir que en tema de fidelidades familiares creo que daría para un conversatorio porque lo de la fidelidad familiar, el mandato del clan es muy potente. Pero, por ejemplo, hay mandatos de nacimiento. Por ejemplo, hay personas que han sido concebidas para cuidar de los padres, por ejemplo. Y suele pasar con los pequeños, con los hermanos pequeños o con es lo más habitual, no lo único, pero que se conciba un determinado hijo para que cuide de los padres cuando sean ancianos, por ejemplo, ¿no? O si cada uno de nosotros estamos relacionados con un ancestro, somos dobles de algún ancestro que ha tenido un sufrimiento, que ha sufrido, por ejemplo, un desamor muy grande, pues y ese ancestro juró nunca más enamorarse, por ejemplo, ese conjuro me llega a mí por ser doble de ese familiar. Hemos tocado el transgeneracional de una manera, vamos a sortearle así, haciéndole un pequeño
rebote, pero lo de la fidelidad familiar es potentísimo y es un trabajo muy interesante que podemos hacer en consulta. Eso me gustaría que lo hablemos algún día en algún conversatorio, Analía, porque yo no sé nada de eso, nada. Así que sería tu escucha absoluta. Joana, parece algo como muy mágico, ¿no? Y un poco como, no es posible. Pero cuando estás en sesiones y de repente ves que hay algo bloqueado y pruebas con una herramienta, pruebas con otra y dices, ¿qué hay aquí, no? Y entonces de repente se te ocurre la pregunta de, ¿hay alguien más en tu familia que haya pasado por esto? Y de repente sale ese tema y dices, vale, ¿y alguien más? Y entonces sigues y dice, y sigue apareciendo, y entonces es como, oh, ¿qué está pasando aquí? Mira, había una persona que nos decía, María Elena, el tema de los mandatos positivos. Efectivamente, los mandatos son o potenciadores o limitadores, ¿no? De alguna manera, o te llevan hacia adelante o te traen. Generalmente nos damos más cuenta de los que nos están limitando. Yo recuerdo un caso concreto para que la gente nos entienda cuando hablamos de esto, ¿no? Y era una persona que su hijo había caído en las drogas, ¿no? Y la madre lo llevaba muy mal, ¿no? Entonces, mi pregunta era, y no entendía el por qué, no entendía el cómo, estaba en la parte esa racional y bueno, pues ahí un poco fue el preguntar de forma tangente y de repente me dijo, sí, estaba mi tía abuela la loca a la cual la medicaban, ¿no? Y entonces, claro, fue cuando dije, ¿y alguien más? Y entonces fueron 3 primogénitos de la familia y decías, no puede ser cierto, no puede ser casual que sean los 3 primogénitos que esté ocurriendo, tiene que haber algo detrás, ¿no? Tiene que haber una fidelidad a esa persona que excluyeron de la familia, ¿no? Y ahí es donde está la fidelidad, porque no se puede excluir a nadie de la familia, porque luego el sistema lo resiente y aparece alguien para recuperar a esa persona que se excluyó. Son leyes sistémicas que en algún momento dado, si queréis, las traemos a colación, ¿no? Y cómo se resuelve eso. No vamos a dejar a la gente ahí con el... Bueno, hay trabajo por hacer. Sí, lo resolvamos porque si no tenemos que ir cerrando, porque si no, no lo puedo guardar. Quiero guardar. Dando a cada uno su parte. Dando a cada uno su parte y asumiendo cada uno la responsabilidad que le corresponde en la vida. Cuando hablamos del propósito de vida y cuando hablamos de para qué estamos aquí, hay veces que se nos olvida que estamos aquí para vivir nuestra vida y no vivir otra, ¿no? Y en ese vivir nuestra vida tenemos que estar presentes, disfrutar del momento y sacar partido de todo lo que tenemos en este momento. No irnos ni al pasado ni al futuro, sino estar en el presente construyendo con corazón, con ganas, con energía, con vitalidad, aunque a veces sea difícil, ¿no? Entonces, cuando ves que alguien está ahí en el pasado, es que algo está ahí. Entonces, necesitamos simplemente hacer una microvisita para poder construir, ¿no? Y la tristeza muchas veces está... La tristeza la vivimos en el presente, pero es porque nuestra mente y nuestro corazón están en el pasado. Si fuera estrés, estaríamos en el futuro, de alguna manera. Pero es porque estamos en el pasado, en esta pérdida que tenemos en eso que no se adecua. Entonces, sí es importante llevar al cliente a ese momento en el que es plenamente consciente de que lo que hay es lo que tengo aquí y con lo que tengo empiezo a gestionar. Rosa dice el poder de la hora y es así. Eso es. Tal cual. Bien, déjenme presentar otra herramienta más. Otra herramienta más para ir cerrando, que es justamente la línea de la vida, María, porque la línea de la vida nos lleva para atrás en el tiempo a situaciones similares a las que estamos viviendo ahora
y la persona que se pregunte en un momento de introspección qué recursos utilizó para salir de una situación similar y traer ese recurso al momento actual. Esa es una herramienta que es muy poderosa, ya lo hemos visto, como buscadora de recursos, porque la persona, nosotros todos, tenemos mucho más recursos de los que creemos que tenemos. Lo único que tenemos que hacer, hoy estoy en trabalengua, en modo trabalengua, lo único que tenemos que hacer es ir a buscarlos. ¿Y dónde los vamos a ir a buscar? ¿En el otro? No, lo vamos a buscar dentro de nosotros, de nosotras mismas. Eso es el proceso que tiene que vivir una persona, a mi criterio, para empoderarse. Buscar los recursos que uno tiene. Y si necesito más recursos, ir a aprender, a buscar más recursos. Porque yo puedo aprender nuevos recursos que me hagan falta para este momento que estoy viviendo. ¿Se entiende? Y creo que Analía se corta un poquito, me parece. Yo creo que con lo que conozco a Analía, hay algo que pueda estar pasando por su cabeza y que me gustaría traer, ¿no? Es la naturaleza, está siempre en crecimiento, está siempre en avanzar y evolucionar. Se nos fue. Y yo creo que cuando tengas dudas, cuando sientas que no entiendes cosas, mira la naturaleza. Busca en la naturaleza qué te puede inspirar, porque cuando ves una planta, cuando ves un animal, cuando ves una situación, ahí es donde está. Yo creo que, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, somos completos, creativos y llenos de recursos y las respuestas están en nosotros. Analía, he hablado de mirar en la naturaleza. Creo que es algo que estabas a punto de decir y que desde luego no quería que quedara sin hablar porque es algo que tú y yo hemos hablado muchas veces. Sí, a mí me gustaría, para cerrar, ya que hemos nombrado a la madre naturaleza y ya con eso me siento satisfecha, mencionar en cuanto a lo que se estuvo hablando del transgeneracional y se decía que existen mandatos positivos, en realidad siempre el mandato es positivo. La intención con la que un ancestro o una relación o alguna programación que viene de un ancestro llega a nosotros, siempre tiene una intención positiva. Otra cosa es que no sea el resultado, ¿no? El esperado, pero bueno, pues entendiendo esto, también se puede relajar mucho el sentimiento que genere y trabajar sobre reescribirlo o cambiarlo, ¿no? Eso desde luego. María, ¿qué te parece si le invitamos de vuelta a Analía para que nos hable de esto específicamente? Acá está diciendo Liliana, hola Lili, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, muy interesante la temática, ¿sí? Te esperamos siempre, Lili. Analía, ¿qué te parece si hacemos, María, otro conversatorio, varios, todos los que pueda estar Analía, excelente, me encanta. Y este tema puntualmente que hablas de cómo se repiten las historias en las familias, porque lo bajo ahí, lo bajo a tierra y pongo cómo se repiten las historias en la familia. En mi familia tengo muchas historias que se han repetido. Así que puedo aportar desde mi experiencia, no desde el conocimiento, sino desde mi experiencia personal, cosas a lo que vos y María tengan para decir del tema, que son las que saben más, y que sí, son cosas como medio mágicas y que uno descree, y después cuando uno analiza y mira para arriba, ay, 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 esto ya pasó, esto vuelve a repetirse, ¿por qué? Entonces viene alguien y te dice, hay que cortarlo, inmediatamente hay que cortarlo. ¿Y cómo lo corto? Y bueno, no repitas la misma conducta. Y listo. Bueno, hay muchas cosas. Dentro del coaching tenemos herramientas muy poderosas. Por ejemplo, hemos mencionado una que es el cambio de creencias. Trabajar sobre el cambio de creencias, trabajar sobre el cambio de hábitos.
la fidelidad familiar, ser consciente de que estoy respondiendo a una fidelidad familiar a la que yo puedo decidir cambiar. Eh, hay herramientas muy poderosas que pueden parecer magia, como tú has dicho, que de hecho puede Sí. hasta que lo sean, porque también hemos mencionado los conjuros, ¿no? Las decisiones y los decretos que ha hecho un ancestro y que al final va cayendo y llega hasta nosotros, hasta nuestro presente y va afectando la forma en que nos estamos relacionando. Así que yo encantada. Gracias, Ana, Sí, por esa invitación. Yo lo, encantada en que me lo digáis. lo, yo estaré encantada, pero fijaros una cosa, Analía ha dicho conjuro, pero en realidad es esa Palabras. Empezamos frase en la soledad y terminamos en el conjuro. cargada ¿Qué de pasó emoción acá? que se dice y que no tiene intención, pero las palabras que decimos tienen tal poder que incluso pueden trascender a alguna generación. Y lo dejo ahí, lo dejamos abierto. Analía, Sí, venga. sí, lo dejamos ahí, pero bueno, Rosa solo dice, la intención era la mejor en su momento, dice en su Rosa. momento. Sí, sí, la intención era la mejor en su momento y al final lo que quiere es cuidar al ancestro, ¿no? Pero conjuro, simplemente para no dejarlo ahí dentro de la mística y dentro de la Mirá que magia tengo y que de la cambiar el filtro para hechicería. eso. Tengo que poner un Sí, filtro sí. No, Quítalo, conjuro, Ana. jurar con. Jurar con, conjuro en realidad es jurar con y es hacer ese énfasis, ¿no? Lo que decía María, poner esa emocionalidad tan intensa que convierte a una frase, a una afirmación en una sentencia. Es tan sencillo como eso, no, no tiene nada de extraño, ¿no? Lo que pasa es que luego, bueno, pues se utilizan términos que luego se van transgiversando. Y además Claro. también podríamos derivar de este término el conjugo. En realidad estoy conjugando, le estoy sacando el jugo a algo y, bueno, pues luego me lo bebo. Bueno, tenemos que hablar de eso, me encanta, me encantó, Uy, los conjuros me es muy encanta. interesante, ¿eh? Es muy interesante. Sobre todo nosotros como coach que trabajamos tanto las creencias y las afirmaciones, pues tenemos ahí buena tarea. Es el poder de Sí, la palabra del cual llevamos hablando de todos los días, ¿no? Porque es tan importante, o sea, porque la palabra es creadora. Totalmente. Entonces, bueno, totalmente, cuando yo totalmente. digo estoy cansada de estar sola, en el Es una fondo lo que declaración. estoy haciendo es una declaración de intenciones de que quiero salir de esa situación que no me gusta nada y que voy a empezar a buscar recursos. Y uno de los recursos puede ser el que alguien haya estado hoy aquí, haya estado escuchando y diga, ojo, a lo mejor yo no estoy solo, pero en algunos momentos me he sentido solo y para cuando me vuelva a sentir solo, ya sé que tengo que pedir, ya sé que tengo que verlo con otra perspectiva, ya sé que tengo que poner carga y energía por querer salir de aquí y trabajar en ello y desarrollar un plan, ¿no? Yo creo que siempre Sí, desarrollar un plan es algo que me devuelve la soberanía a mí. Y aunque me escuchéis decir mucho esta palabra, yo se la compré a Analía. No le pago royalties cada vez que la uso porque sería rica ya, pero cuando se la oí escuchar dije, Analía, me la quedo, es la soberanía, recuperar el poder que hay en mí y recuperar sí, el poder que hay en mí en el Dios que yo soy, porque soy un ser creador de vida, creador de muchas cosas. Ahí lo dejo totalmente. hoy. Déjame decir una última cosa y herramienta que le digo a la gente que ha estado escuchando esto, que vaya a escuchar el vivo de la rueda de la vida, porque habría que la persona hacerse una rueda de la vida para ver qué es lo que está viendo, que el área en la que no está sintiéndose bien para definir mejor su tristeza o su malestar, para llegar a este tan querido bienestar. Bueno, ha sido un placer, ha sido un Sí. enorme placer. Analía, ha Sí. sido bellísimo tenerte, escucharte, mirarte todo, una divinura. Así que, María, ¿qué te parece si la volvemos a incorporar a Analía a nuestro conversatorio?
Sí, ella Lo dejamos en sus manos. está en sus manos. No te vamos a obligar, pero el miércoles que viene vuelve a ser a las 18 horas. Ah, bueno, encantada. Yo, bueno, me lo he pasado fenomenal. Me encanta estar en compañía, compartiendo, aunque sea detrás de una pantalla. Me he sentido súper acompañada. Bueno, pues es muy bonito encontrar profesionales como vosotras, tan comprometidas con esta labor de transmisión y con quienes poder hablar a este nivel, ¿no? Así que yo encantada. Por mí, Bien, lo que digáis, aquí al servicio también, con ganas de comunicar. buenísimo, porque le da mucha riqueza que trabajemos, aparte hemos trabajado como una coreografía esto, me encantó. Excelente. Chicas, nos vemos prontito y lo guardo, ya saben, toda la gente que está escuchando, que esto queda grabado en mi IGTV, luego se los paso a las chicas también para que ellas lo guarden, lo suban, y también lo subo a mi canal de YouTube, Ana Coaching, y calculo que María también, y Ana María también lo subirá a sus cuentas, también a Face. Después yo les comparto el link de YouTube si quieren, como quieran, el video y el link de YouTube. Muchas gracias a todos los que han pasado por acá. Les mando un beso grande y a ustedes dos, bellezas, váyanse a dormir. Las mando a dormir. Es tarde allá, pero todavía hay calorcito. Está como lindo, ¿verdad? No tan frío todavía. No, no, Beso no. enorme. Para mí, gracias, nos vemos. Gracias a todas las personas que se han conectado y que nos verán. Adiós. Chao, Gracias. chao. Chao.